Audiolibros en Latino presenta Martin Hewitt, detective. El misterio de la casa de hiedra. Llevaba un mes trabajando a doble turno. Por la noche en el periódico de la mañana, como de costumbre, y por la mañana en un periódico vespertino como reemplazo para otro hombre que estaba de vacaciones. Este era un plan de trabajo bastante agotador, aunque en realidad solo implicaba una asistencia de unas 6 horas diarias o menos en las dos oficinas. Me presenté en la sede de mi propio periódico a las 10 de la noche y cuando hube visitado al editor, seleccionado un tema, escrito a mi jefe, corregido los papeles, charlado, fumado y etc., y finalizado el día así, por lo general terminaba acostándome a las 2 o incluso a las 3 de la mañana después de cenar en el club. Todo esto estaría muy bien si uno trabajara en periodos ordinarios, cuando cualquier hora de la mañana era suficiente para levantarse, pero cuando tenía que levantarme poco después de las 7 y estar en la oficina del periódico vespertino a las 8, naturalmente me sentía un poco cansado y de mal humor. Pero esta oportunidad ya la tensión había disminuido y el primer día de relativa comodidad me permití desayunar al mediodía y echar un vistazo sin disgusto al periódico de la mañana. Me sentí bastante interesado en un artículo sobre una investigación iniciada el día anterior sobre el cuerpo hallado de un hombre a quien conocía muy poco antes de empezar a vivir en estos aposentos. Su nombre era Gavin Kingscott y era un artista del tipo casual y desganado, que tenía, creo, algunos pequeños medios privados propios. De hecho, se había alojado en la misma casa en la que yo me había alojado durante un tiempo. Pero como en ese momento yo siempre llegaba tarde y muy cansado, y me tenía que levantar muy temprano, no tomaba alojamiento regular en la casa, así que nunca nos hicimos amigos, ni siquiera alcanzamos a ser conocidos. Tenía entendido que desde entonces a este hombre había hecho algunas especulaciones juiciosas en la bolsa de valores y se había instalado en Finchley. Ahora bien, la noticia era que lo habían encontrado asesinado una mañana en su salón de fumadores, mientras que la habitación misma, con otras, estaba en un estado de confusión. Sus bolsillos habían sido registrados y su reloj y su cadena habían desaparecido, junto con 1 o 2 pequeños artículos de valor. La noche de la tragedia, un amigo se había sentado a fumar con él en la habitación donde tuvo lugar el asesinato, y él había sido la última persona que lo vio. Un jardinero trabajando allí, que de vez en cuando mantenía el jardín en orden mediante trabajos ocasionales, había sido arrestado a consecuencia de que se habían encontrado huellas de pisadas que correspondían exactamente con sus botas en los parterres del jardín cerca de la ventana francesa del salón de fumadores. Terminé mi desayuno y mi periódico, y la señora Clayton, el ama de llaves, vino a limpiar mi mesa. Era hermana de mi difunta casera de la casa donde se había alojado Kingscott, y fue por esta conexión que yo había encontrado mis aposentos. No había visto al ama de llaves desde que se informó el crimen por primera vez, así que ahora dije: «Esta es una noticia impactante del señor Kingscott, señora Clayton. ¿Lo conocía usted?» Aparentemente solo había estado esperando un comentario así para estallar con toda la información que poseía. «Sí, señor», exclamó, «es algo realmente escandaloso. Pobre jovencito. Lo veía a menudo cuando estaba en casa de mi hermana, y siempre fue un caballero agradable y tranquilo, tan diferente de algunos. Mi hermana está ahora terriblemente angustiada, se lo aseguro». «¿Y sabe lo que sucedió, señor, el martes pasado?» ¿Recuerda la habitación del señor Kingscott donde pintó ese hermoso trabajo en madera tan lindo, con flores doradas, azules y rosas? Bueno, 2 muchachos, caballeros no puedo llamarlos, vinieron y entraron a esa habitación porque estaba en alquiler, y fueron y rasgaron toda la pintura en una mera maldad, y luego cortaron todos los paneles en palos y pedazos. ¡Qué caballeros serán!
Luego se largaron por la mañana, temiendo, supongo, que les hicieran pagar después de tratar la propiedad de esa manera. Y eso ocurrió el martes, y al día siguiente el propio joven caballero estaba muerto, asesinado en su propia casa, y se estaba por casar y todo. Mi querido, recuerdo una vez que dijo... La señora Clayton era un alma buena, pero una vez que comenzaba a hablar, alguien tendría que detenerla, si no, no se detenía. La dejé hablar durante un tiempo razonable y luego me levanté y me dispuse a salir. Recordaba muy bien esos paneles que me contó que habían sido destruidos con tanta maldad. Habían hecho de la habitación una sala de exposición de la casa, que era una casa antigua. De hecho, estaban a menos de la mitad de terminarlo cuando me fui, y la señora Lamb, la casera, me lo mostró todo un día cuando Kingscott estaba fuera. Todas las paredes de la habitación estaban revestidas de paneles y pintadas de blanco, y Kingscott les había puesto una decoración excéntrica pero encantadora, obviamente sugerida por parte del trabajo del señor Whistler. Zarcillos, flores y mariposas en una pintoresca convención vagaban de un panel a otro, dándole a la habitación una atmósfera inusual de riqueza y elegancia. Los lamentables tontos que habían destruido esto, sin duda, habían seleccionado lo mejor de la habitación para infligir su maldad sin sentido. Bajé distraídamente las escaleras, sin ningún plan en particular para la tarde en mi mente, y miré hacia las oficinas de Hewitt. Hewitt estaba leyendo una nota, y después de una pequeña charla me informó que la había dejado hacía una hora, en su ausencia, el hermano del hombre del que acababa de hablar. «No está del todo satisfecho», dijo Hewitt, «con la forma en que la policía está investigando el caso y me pide que corra a Finchley y mire a su alrededor. Ayer debería haberme negado, porque ya tengo 5 casos en curso, pero hoy encuentro que las circunstancias me han dado un día o dos. ¿Me dijo que conocía al hombre?» «Pues apenas más que de vista. Era huésped en la casa de Chelsea donde me alojé antes de empezar a aposentarme allí». «Ah, bueno, creo que investigaré el asunto. ¿Se siente particularmente interesado en el caso? Quiero decir, si no tiene nada mejor que hacer, ¿vendría conmigo?» «Me alegraré mucho», dije. Tenía algunas dudas sobre qué hacer conmigo mismo. ¿Quiere empezar ahora de inmediato? «Creo que sí. Carret, solo llama a un coche. Por cierto, Brett, ¿qué periódico tiene el informe más completo de la investigación de ayer? Lo iré leyendo mientras bajamos». Como solo había visto un periódico esa mañana, no pude responder a la pregunta de Hewitt. Así que compramos varios periódicos mientras avanzábamos en el coche y encontré los informes mientras Martin Hewitt los estudiaba. Resumiendo, esta fue la evidencia dada. Sarah Dodson, sirvienta general, declaró que había estado al servicio de la residencia del difunto durante 5 meses, siendo los únicos otros sirvientes regulares el ama de llaves y la cocinera. En la noche del martes anterior, ambos sirvientes se retiraron un poco antes de las 11, dejando al señor Kingscott con un amigo de la casa en la sala de estar. Nunca volvió a ver a su amo con vida. Al bajar las escaleras a la mañana siguiente e ir a abrir las ventanas del salón de fumadores, se horrorizó al descubrir el cuerpo del señor Kingscott tirado en el suelo de la habitación con sangre en la cabeza. Inmediatamente dio la alarma y, siguiendo las instrucciones del ama de llaves, fue a buscar un médico y dio información a la policía. En respuesta a las preguntas, la testigo dijo que no había oído ruido de ningún tipo durante la noche, ni había ocurrido nada sospechoso. Hannah Carr, ama de llaves y cocinera, declaró que había estado al servicio del difunto señor Kingscott desde que éste se había apoderado de Ivy Cottage, durante un periodo de algo más de un año. Había visto con vida al difunto por última vez la tarde del martes anterior, a las 10:30, cuando llamó a la puerta del salón de fumadores, donde el señor Kingscott estaba sentado con un amigo, para preguntar si necesitaba algo más. No se requería nada,
Así que el ama de llaves poco después se fue a la cama. Por la mañana fue llamada por el testigo anterior, que acababa de bajar las escaleras y encontró el cuerpo del difunto tendido como se describe. El reloj y la cadena del difunto no estaban, al igual que un anillo que solía usar, y sus bolsillos parecían haber sido volcados. Toda la planta baja de la casa estaba en desorden y una cómoda, un escritorio y varios cajones estaban abiertos. Un manojo de llaves que generalmente llevaba el difunto estaba colgando en un ojo de la cerradura. El señor Kingscote había sacado algún dinero del banco el martes para gastos corrientes. ¿Cuánto? Ella no sabía. No había oído ni visto nada sospechoso durante la noche. Aparte de Dodson y ella misma, no había sirvientes regulares. Había una asistenta que venía de vez en cuando y un jardinero que vivía cerca al que llamaban cuando era necesario. El señor James Bidler, el médico, había sido llamado por el primer testigo entre las 7 y las 8 de la mañana del miércoles. Encontró al difunto tendido boca abajo en el suelo del salón de fumadores, con los pies a unas 45 pulgadas de la ventana y la cabeza en dirección a la chimenea. Encontró 3 grandes heridas contusas en la cabeza, cualquiera de las cuales probablemente habría causado la muerte. Aparentemente, todas las heridas habían sido infligidas con el mismo instrumento contundente, probablemente un garrote u otra arma similar. No podrían haberse hecho con el atizador. La muerte se debió a una conmoción cerebral, y el difunto probablemente llevaba muerto 7 u 8 horas cuando la testigo lo vio. Desde entonces había examinado el cuerpo más de cerca, pero no encontró ninguna marca que indicara que se había producido una lucha. De hecho, por la posición de las heridas y su gravedad, debió juzgar que el difunto había sido atacado desprevenido por la espalda y había muerto de inmediato. El cuerpo parecía estar perfectamente sano. Luego hubo pruebas policiales que demostraron que todas las puertas y ventanas se encontraron cerradas y completamente aseguradas, excepto la puerta principal, que, aunque cerrada, no tenía pestillo. Había postigos detrás de las ventanas francesas del salón de fumar y se encontraron cerrados. No se encontró dinero en el buró ni en ninguno de los cajones abiertos, de modo que si había alguno allí, había sido robado. Los bolsillos estaban completamente vacíos, a excepción de un pequeño par de tijeras de uñas, y no había reloj en el cuerpo ni anillo. En las camas del jardín se encontraron ciertas huellas, lo que había llevado a la policía a tomar ciertas medidas. No se veían huellas en el camino del jardín, que era de grava dura. El señor Alexander Campbell, corredor de bolsa, declaró que conocía al difunto desde hacía algunos años y había hecho algunos negocios por él. Él y el señor Kingscote se visitaban con frecuencia, y el martes por la noche cenaron juntos en Ivy Cottage. Estuvieron sentados fumando y charlando hasta casi las 12, cuando el propio señor Kingscote lo dejó ir, ya que los sirvientes se habían ido a la cama. En esta parte del relato, el testigo prosiguió bastante nervioso. «Eso es todo lo que sé de este horrible asunto y no puedo decir nada más. Lo que la policía quiere decir al seguirme y vigilarme», dijo el forense. «Le ruego que mantenga la calma, señor Campbell. La policía debe hacer lo que le parezca mejor en un caso de este tipo. Estoy seguro de que no hará que descuiden ningún medio para llegar a la verdad». «Desde luego que no, pero si sospechan de mí, ¿por qué no lo dicen? Es intolerable que yo sea...» «Orden, orden, señor Campbell. Usted está aquí para declarar». Luego de esto, el testigo, respondiendo a las preguntas, afirmó que las ventanas francesas de la sala de fumadores se habían dejado abiertas durante la noche, ya que el clima era muy cálido. No podía recordar si el difunto las cerró o no antes de irse, pero ciertamente no cerró las persianas. El testigo no vio a nadie cerca de la casa cuando se fue. El señor Douglas Kingscote, arquitecto, dijo que el fallecido era su hermano. Hacía varios meses que no lo veía, viviendo como vivía en otra parte del país. Creía que su hermano estaba bastante bien y sabía que había ganado una buena cantidad con la especulación en el último año o 2.
No sabía de ninguna persona que pudiera guardarle rencor a su hermano y no podía sugerir ningún motivo para el crimen excepto un robo ordinario. Su hermano se iba a casar en unas pocas semanas. Cuando se le preguntó más sobre este punto, el testigo dijo que el matrimonio debía haber tenido lugar hace un año, y fue con ese punto de vista que se tomó la residencia de Ivy Cottage, el difunto. La dama, sin embargo, sufrió un duelo doméstico y luego se fue al extranjero con su familia. Se esperaba que regresara a Inglaterra en breve, según creía el testigo. William Bates, el jardinero que trabajaba en la casa, fue llamado para declarar también. El testigo, que parecía estar muy agitado, admitió haber estado en el jardín de Ivy Cottage a las 4 de la mañana, pero dijo que solo había ido a cuidar ciertas plantas y no sabía absolutamente nada del asesinato. Sin embargo, admitió que no tenía orden de trabajo más allá de lo que había hecho el día anterior. Presionado aún más, el testigo hizo varias declaraciones contradictorias y finalmente dijo que había ido a llevarse ciertas plantas. Luego se aplazó la investigación. Y así era el caso tal como estaba. Aparentemente no era un caso que presentara ninguna característica muy llamativa, aunque me pareció que había peculiaridades dudosas en muchas partes. Le pregunté a Hewitt qué pensaba. Pues bastante imposible pensar en algo ahora, querido amigo. Esperemos a ver el lugar. Hay muchas posibilidades. El amigo de Kingscote, Campbell, puede haber entrado de nuevo, ya sabe, por la ventana, o puede que no. Campbell puede haberle debido dinero o algo, o puede que no. La boda anticipada puede haber tenido algo que ver con todo este asunto, o nuevamente puede que no. No hay límite de posibilidades, por lo que podemos ver en este informe. Es una mera cáscara seca del asunto. Cuando nos acerquemos, examinaremos las posibilidades a la luz de la información más detallada. Una probabilidad es que el pobre jardinero sea inocente. Me parece que la suya fue solo una maniobra comparativamente intachable, no desconocida en otras épocas en su oficio. Llegó a las 4 de la mañana para robar las flores que había plantado el día anterior y se sintió bastante avergonzado cuando se le preguntó sobre el punto. ¿Para qué hubiese querido entrar a las habitaciones? Me pregunto si la policía pensó en examinar las habitaciones en busca de rastros de raíces o si preguntó al ama de llaves si faltaba alguna planta, pero ya veremos. Charlamos al azar mientras el tren se acercaba a Finchley y mencioné, entre otras cosas, la desenfrenada destrucción perpetrada en el último alojamiento de Kingscote. Hewitt estaba interesado. Pues eso fue muy curioso, dijo, muy curioso. ¿Hubo algún daño más? ¿Muebles u otras cosas? No lo sé. La señora Clayton no dijo nada al respecto y yo no le pregunté. Pero ya estaba bastante mal, ¿no? La decoración era realmente buena y no puedo concebir una teoría más mala que tal ataque a la propiedad de una persona tan decente. Hewitt habló de otros casos de daños serios en ciertas propiedades por parte de criaturas inspiradas por un sentido del humor defectuoso o un mero amor por la maldad. Tenía varias anécdotas curiosas y a veces divertidas de tales hechos en museos y exposiciones de pintura, donde el daño había sido tan grande que indujo a las autoridades a llamarlo para descubrir al delincuente. El trabajo no siempre fue fácil, principalmente por la mera ausencia de un motivo inteligible, ni de hecho siempre fue exitoso. Una de las anécdotas se refería a un caso de daño malicioso a un cuadro, resultado de celos artísticos ciegos, caso que había sido silenciado con un gran gasto en compensación. Sorprendería considerablemente a la mayoría de la gente si pudiera mostrarse aquí con los nombres reales de las partes involucradas. Ivy Cottage, en Finchley, era una casa pequeña y compacta, situada en un pequeño jardín cuadrado un poco más de un tercio de acre o tal vez algo más. La puerta principal estaba a unos 12 metros de la carretera, pero el espacio intermedio estaba bien arbolado y cubierto de arbustos. El señor Douglas Kingscote aún no había regresado de la ciudad,
Pero el ama de llaves, una mujer inteligente que sabía de su intención de llamar a Martin Hewitt, estaba lista para mostrarnos la casa. Primero, dijo Hewitt cuando estuvimos en la sala de fumadores, observo que alguien ha cerrado los cajones y la cómoda. Eso estuvo mal. Además, se ha lavado el piso y se ha retirado la alfombra, lo cual es mucho peor. Eso supongo fue porque la policía había terminado su examen, pero no me ayuda a hacer uno en absoluto. ¿Se ha dejado algo, cualquier cosa, como estaba el martes por la mañana? Bueno, señor, ya ve que todo estaba tan desordenado, comenzó el ama de llaves. Y cuando la policía terminó... Claro, ya lo sé. Lo ordenó todo, ¿no? Oh, ese bendito arreglo. Me ha hecho perder una fortuna en un momento. En cuanto a las otras habitaciones, ¿han sido acomodadas también? Las que fueron desordenadas fueron acomodadas, señor. ¿Cuáles fueron desordenadas? Déjeme verlas. Pero espere un momento. Abrió las ventanas francesas y examinó de cerca el pestillo y los cerrojos. Se arrodilló e inspeccionó los agujeros en los que caían los cerrojos y luego miró casualmente las persianas plegables. Abrió uno o dos cajones y probó el funcionamiento de las cerraduras con las llaves que llevaba el ama de llaves. Eran, explicó el ama de llaves, las propias llaves del señor Kingscott. A lo largo de los pisos inferiores, Hewitt examinó algunas cosas con atención y de cerca, y otras con apenas una mirada, en un sistema inexplicable para mí. Luego pidió que le mostraran el dormitorio del señor Kingscott, que no había sido tocado ni arreglado desde el crimen. Aquí, dijo el ama de llaves, todos los cajones estaban abiertos excepto dos, uno en el armario y otro en el tocador, que el señor Kingscott siempre había tenido cuidado de mantener cerrados. Hewitt inmediatamente abrió ambos cajones sin dificultad. Dentro, además de algunos cachivaches, había papeles. Todo el contenido de estos cajones había sido volcado confusamente, mientras que el de los cajones abiertos estaba en perfecto orden. La policía, comentó Hewitt, puede no haber observado algunos asuntos, y menos una cosa tan común como esta, agregó, recogiendo un clavo doblado que yacía en el borde de una alfombra. El ama de llaves sin duda tomó el comentario como una referencia a la total insignificancia de un clavo torcido, pero noté que Hewitt se guardó el artículo en el bolsillo sin hacer ruido. Nos fuimos. En la puerta principal nos encontramos con el señor Douglas Kingscott, que acababa de regresar de la ciudad. Se presentó y expresó su sorpresa por nuestra prontitud en ir y venir. ¿No puede tener nada parecido a una pista en este tiempo, señor Hewitt?, preguntó. Bueno, la verdad que no, respondió Hewitt con cierta sequedad. Quizás no, pero dudo que la visita de un mes me hubiera ayudado a sacar algo muy llamativo de un piso lavado y una casa llena de muebles cuidadosamente limpiados y ordenados. Sinceramente, no creo que pueda esperar mucho de mí. La policía tiene muchas más posibilidades. Tenían que examinar la escena del crimen. He visto tan pocas habitaciones como cualquier otro. No podría haber en la primera casa bien amueblada en la que podría entrar, y el rastro de la criada ha superpuesto a todos lo demás. Lo siento mucho por eso. El hecho es que esperaba bastante más de la policía, y de hecho no llegué a tiempo para evitar el orden en todas las habitaciones. Pero aún así, pensé que usted estaba bien y que podría conocer los detalles. Mi querido señor, mis poderes que usted conoce o mis facultades no son más que un sentido común asiduamente aplicado y acelerado por el hábito. Eso no me permitiría ver lo invisible. Pero ¿no podemos hacer que las habitaciones vuelvan a estar en el mismo estado en que estaban? El cocinero recordará. No, señor. Eso sería peor y peor. Eso sería solo el rastro de la criada, a su vez superpuesto por el de la cocinera. Debe dejarme las cosas por un tiempo. ¿Entonces no renuncia al caso?, preguntó el señor Kingscott con ansiedad. Oh, no, claro que no. Todavía no me doy por vencido.
¿Sabe algo de los papeles privados de su hermano? Los que él manejaba antes de morir. La verdad es que nunca supe nada de esas cosas hasta después de esto. Los he revisado, pero todas son cartas muy ordinarias. ¿Sospecha de un robo de papeles? Martin Hewitt, con las manos en el bastón detrás de él, miró fijamente al otro y sacudió la cabeza. No, dijo, no puedo decir eso. Dimos los buenos días al señor Douglas Kingscott y caminamos hacia la estación. Gran molestia esa limpieza que han hecho en la casa, observó Hewitt en el camino. Si el lugar se hubiera dejado solo, el trabajo podría haberse resuelto de una forma u otra en este momento. Pero tal como están las cosas, tendremos que ir corriendo a su antiguo alojamiento. ¿Mi antiguo alojamiento?, repetí asombrado. ¿Por qué a mi antiguo alojamiento? Hewitt se volvió hacia mí con una risita y una amplia sonrisa. ¿Por qué no podemos ver los paneles rotos en ningún otro lugar?, dijo. Veamos, Chelsea, ¿no? Sí, Chelsea. ¿Pero por qué? ¿No cree que las personas que desfiguraron los paneles también asesinaron al hombre que los pintó? Bueno, respondió Hewitt con otra sonrisa. Eso sería llevar una broma pesada bastante lejos, ¿no? Incluso para el daño de la imagen ordinaria. ¿Quiere decir que no cree que lo hayan hecho entonces? ¿Pero qué quiere decir? No lo entiendo. Mi querido amigo, no quiero decir nada más que lo que digo. Vamos, este es un caso bastante interesante a pesar de las apariencias y me ha interesado. Tanto, de hecho, que realmente creo que me olvidé de ofrecerle al señor Douglas Kingscott mis condolencias por su duelo. Vea, un problema es un problema, ya sea de robo, asesinato, intriga o cualquier otra cosa, y yo solo pienso en él como tal. El trabajo muy a menudo me hace olvidar lo meramente humano. Ahora, a menudo, ha tenido la amabilidad de expresar un interés muy halagador en mi trabajo y tendrá la oportunidad de ejercer su propio sentido común en la forma en que siempre tengo que ejercer el mío. Verá todas las pruebas, si tengo la suerte de obtener alguna, a medida que las recopile, y usted hará sus propias inferencias. Eso será un pequeño ejercicio para usted, el tipo de ejercicio que le daría a un alumno si tuviera uno. Pero le daré la información que tengo y usted comenzará justamente a partir de este momento. Usted conoce la evidencia de la investigación, tal y como fue, y vio todo lo que hice en Ivy Cottage. Sí, creo que sí. Pero no soy mucho más sabio de lo que usted cree. Muy bien, ahora se lo diré. ¿Cómo es todo el caso? ¿Cómo clasificaría el crimen? Supongo que como lo hace la policía, un caso corriente de asesinato con objeto de robo. No es un caso ordinario. Si lo fuera, no sabría tanto como sé, por poco que sea. Los casos ordinarios siempre son difíciles. El asaltante no vino para cometer un robo, aunque era un hábil ladrón, o uno de ellos lo fue, si es que más de uno estaba involucrado. El asunto, creo, no tiene nada que ver con la boda esperada. Ni el señor Campbell tuvo nada que ver con él en todo caso, ni el jardinero tampoco. El criminal, o uno de ellos, era conocido personalmente por el muerto, y estaba bien vestido. Él, o también uno de ellos, y creo que eran dos, incluso tuvieron una charla con el señor Kingscott, antes de que ocurriera el hecho. Vino a pedir algo de lo que el señor Kingscott no estaba dispuesto a desprenderse. Tal vez no lo tenía. No era una cosa voluminosa. Ahora tiene todos mis materiales ante usted. Pero todo esto no parece el resultado del rencor ciego que primero arruinaría el trabajo de un hombre y luego lo atacaría corporalmente. El rencor no siempre es ciego, y hay otras cosas ciegas además del rencor. Las personas con buenos ojos en la cabeza son ciegas a veces, incluso los detectives. Pero, ¿de dónde sacó toda esta información? ¿Qué le hace suponer que se trataba de un ladrón que no quería robar y un hombre bien vestido y lo demás?
Hewitt se rió entre dientes y volvió a sonreír. Lo vi, muchacho. Eso es todo, dijo. Pero aquí viene el tren. En el camino de regreso a la ciudad, después de haber descrito minuciosamente el trabajo de Kingscott en los paneles de la casa de huéspedes, Hewitt me preguntó por los nombres y profesiones de los compañeros de alojamiento en esa casa que pudiera recordar. ¿Cuándo se mudó?, preguntó. Hará hace unos 3 años, o más bien más. Puedo recordar a Kingscott mismo. Turner, un estudiante de medicina. James Turner, creo. Harvey Shalit, alumno articulado de un comerciante de diamantes. Era un huevo completamente podrido. Está cumpliendo 5 años por falsificación ahora. Por cierto, tenía la habitación que vamos a ver hasta que lo echaron. Y Kingscott la tomó, 1 año antes de que yo me fuera. Estaba Norton, no sé qué era, algo en la City, creo. Y Carter Paget, en la oficina del almirantazgo. No recuerdo más en este momento, hubo cambios bastante frecuentes. Pero puedo obtenerlo todo de la señora Lamb, por supuesto. Claro. ¿Y la dirección de la señora Lamb es cuál? Le di la dirección y la conversación se volvió inconexa. En la estación de Farringdon, donde nos apeamos, Hewitt llamó a 2 cabriolés. Preparándose para entrar en uno, me hizo señas para que pasara al otro, diciendo: «Vaya directamente a casa de la señora Lamb de inmediato. Puede que vaya a quemar esa madera astillada o arreglar las cosas como ella quiera, y usted puede detenerla. Debo hacer 1 o 2 pequeñas averiguaciones, pero estaré allí media hora después que usted». ¿Debería decirle de nuestro objetivo? Solo que puede atrapar a sus traviesos inquilinos, nada más todavía. Saltó al cabriolé y se fue. Encontré a la señora Lamb todavía en un estado de perturbación e indignada por la maldad que le habían hecho 4 días antes. Afortunadamente, había dejado todo en la habitación con paneles exactamente como lo había encontrado, con la idea de que podría exigir o hacer cumplir una reparación en caso de que sus huéspedes regresaran. «La habitación es de ellos, como ve, señor», dijo, «hasta el final de la semana, ya que pagaron por adelantado, y pueden volver y ofrecer hacer las paces, aunque lo dudo». Un tipo bastante amable parecía el que había venido a tomar las habitaciones. «Mi primo», decía, «es bastante inválido y acaba de recuperarse de una congestión de los pulmones, y no llegará a Londres hasta esta noche muy tarde. Viene de Birmingham», dijo, «y espero que no se resfríe por el camino, aunque claro, lo tenemos bastante tapado». Tomó las habitaciones, señor, como un caballero, y mencionó los nombres de varios caballeros que conocía bien, ya que se habían alojado aquí antes. Y luego puso en esa misma mesa, señor. La señora Lamb indicó el lugar exacto con la mano, como si eso hiciera todo mucho más maravilloso. Él puso en esa misma mesa el alquiler de 1 semana por adelantado y dijo: «Esa es siempre la mejor referencia, señora Lamb, creo yo». Tan amable como cualquier otro, y nunca regateaba por la cantidad ni por nada. Solo tenía una bolsita negra, pero dijo que su primo tenía todo el equipaje que venía en el tren, y como había tantos embrollos con el viaje, no lo traerían aquí hasta el día siguiente. Luego salió y volvió con su primo a las 11 de la noche. Sara los dejó entrar, y por la mañana ya se habían ido. Y mire lo que ocurrió con los paneles. «Si el caballero que usted dice viene, señor», prosiguió, «puede hacer cualquier cosa para encontrarlos. Los acusaré, lo haré, aunque me cueste 10 libras». Hablé con el alguacil en la ronda, pero solo parecía un tonto y dijo que si sabía dónde estaban, podría acusarlos de daños intencionales o llevarlos a la corte del condado. Por supuesto que sé que puedo hacer eso si supiera dónde están, pero ¿cómo puedo encontrarlos? El señor Jones dijo que se llamaba... «¿Pero cuántos Jones hay en Londres, señor?». No podía imaginar ninguna respuesta a una pregunta como esta, pero me compadecí de la señora Lamb lo mejor que pude.
Luego pasó a expresarse tanto como lo había hecho su hermana con respecto a la muerte de Kingscott, solo que a medida que la destrucción de sus paneles se cernía más en su mente, se detuvo principalmente en eso. «Casi podría parecer», dijo, «que alguien tuvo un rencor mortal con el joven caballero y fue a romper su pintura una noche y asesinarlo al día siguiente». Examiné los paneles rotos con cierto cuidado, teniendo la idea de intentar deducir algo de ellos yo mismo, si era posible. Pero no pude deducir nada. Habían quitado las cuentas y los paneles, que eran gruesos en el centro pero biselados en los bordes. Habían sido retirados y partidos literalmente en fina leña, que yacían en un montón revuelto en el hogar y en el suelo. Todos los paneles de la habitación habían sido tratados de la misma manera, y el resultado era un montón de palos bastante grande, sin nada que los distinguiera de muchos otros, excepto la pintura en un lado que observé en muchos casos había sido rayada y raspada. La alfombra ocupaba la mitad de la chimenea, y evidentemente se había utilizado para amortiguar el sonido de los cortes. Pero lo único que pude deducir de todo lo que vi fue que hubo muchas maldades aquí. El primo del señor Jones, al parecer, solo lo habían visto Sarah, ya que lo admitió por la noche, y luego estaba tan cubierto que no pudo distinguir sus rasgos y nunca podría identificarlo. Pero en cuanto al otro, la señora Lamb estaba lista para reconocerlo en cualquier lugar. Hewitt tardó en llegar, y los síntomas internos de la proximidad de la hora de la cena, no habíamos almorzado, se habían hecho sentir antes de que un agudo toque en el timbre de la puerta anunciara su llegada. «Tuve que esperar las respuestas de un telegrama», dijo en explicación, «pero de todos modos tengo la información que quería». «Así que estos son los paneles misteriosos, ¿verdad?». Habría sido divertido conocer la verdadera opinión de la señora Lamb sobre el comportamiento de Martin Hewitt. Observó con asombro las payasadas de un hombre que se proponía averiguar quién había estado partiendo palos a fuerza de recoger cada palo por separado y mirarlo fijamente. Al final recogió un pequeño puñado de palos solos y me los entregó, diciendo: «Solo ponga esto sobre la mesa, Brett, y veamos qué haremos». Volteé las piezas con el lado pintado hacia arriba y las encajé en un panel completo, uniendo el diseño pintado con precisión. «Es un panel completo», le dije. «Muy bien. Ahora mire los palos un poco más de cerca y dígame si nota algo peculiar en ellos. Cualquier particular en el que se diferencien de todos los demás». Miré. «Dos palos contiguos», dije, «tienen cada uno una pequeña cavidad semicircular rellena con lo que parece ser masilla. Juntas significaría un pequeño agujero circular. Tal vez un agujero de nudo, de media pulgada más o menos de diámetro en el panel, rellenado con masilla o lo que sea». «¿Un agujero de nudo?», preguntó Hewitt con particular énfasis. «Bueno, no un agujero de nudo, porque eso pasaría y esto no. Probablemente tenga menos de media pulgada de profundidad desde la superficie frontal». «¿Algo más? Fíjese en el aspecto general de la madera. El color, por ejemplo». «Ciertamente es más oscuro que el resto». «Así es». Tomó las dos piezas que llevaban el agujero enmasillado, arrojó el resto al montón y se dirigió a la casera. «El señor Harvey Shallett, que ocupó esta habitación antes que el señor Kingscott y que se metió en problemas por falsificación, era el mismo señor Harvey Shallett a quien le robaron diamantes unos meses antes en una escalera, ¿no es así?». «Sí, señor», respondió la señora Lamb con algo de desconcierto. «Ciertamente fue así, en su propia oficina, y usaron cloroformo». «Claro, y cuando se lo llevaron debido a las falsificaciones, ¿el señor Kingscott se cambió a sus propias habitaciones?». «Sí, y me alegro mucho de que haya sido así. Ya era bastante malo que trajeran la desgracia a la casa». Sí, le entiendo lo que me dice». Hewitt interrumpió bastante impaciente. «Le pregunto,
El hombre que alquiló las habitaciones el lunes nunca lo había visto antes, ¿verdad? No, señor. Entonces, ¿ese hombre es un poco parecido a este? Hewitt sostuvo una fotografía del gabinete frente a ella. Pues creo que sí es él. Hewitt volvió a guardar la fotografía en el bolsillo del pecho con un satisfecho y recogió su sombrero. Creo que pronto podremos encontrar a ese joven caballero para usted, señora Lamb. No es un joven muy respetable, y tal vez usted nunca lo vuelva a ver. Vamos, Brett, añadió. El día no ha sido en vano después de todo. Nos dirigimos hacia la oficina de telégrafos más cercana. En el camino le dije a Hewitt: ese agujero tapado en el trozo de madera parece que le llamó la atención. ¿Es un punto importante? Bueno, sí, respondió Hewitt, lo es. Pero todas esas otras piezas también son importantes. ¿Pero por qué? Porque no tienen agujeros. Miró con curiosidad mi cara de asombro y se rió en voz alta. Venga, dijo, no lo confundiré mucho más. Aquí está la oficina de correos. Le enviaré mi telegrama y luego iremos a cenar a Lusati. Envió su telegrama y fuimos hasta Lusati. Entre actores, periodistas y otros que conocen la ciudad y gustan de una muy buena cena, Lusati es bien conocido. Subimos las escaleras en aras de la tranquilidad y tomamos una mesa sola en un hueco justo al lado de la puerta. Pedimos nuestra cena y luego Hewitt comenzó. Ahora, dígame cuál es su conclusión en este asunto del asesinato de Ivy Cottage. ¿El mío? No tengo nada. Lo siento, soy muy torpe, pero realmente no lo tengo. Vamos, le daré un punto. Aquí está el informe del periódico del robo perpetrado contra Harvey Shallate unos meses antes de su falsificación. Léalo. Oh, pero recuerdo muy bien las circunstancias. Estaba llevando 2 paquetes de diamantes pertenecientes a su empresa escaleras abajo, a la oficina de otra empresa de comerciantes de diamantes en la planta baja. Era un momento tranquilo en el día, y cuando estaba bajando, lo atraparon en un rellano oscuro, lo insensibilizaron con cloroformo y le robaron los diamantes, 5 o 6,000 libras en total, piedras de varios valores individuales de hasta 30 libras o más, hasta que uno de los socios, al darse cuenta de que se había ido hacía bastante tiempo, lo siguió y lo encontró. Eso es todo, creo. Bueno, entonces, ¿qué opina? Me temo que no veo la conexión con este caso. Está bien, le daré otro punto. El telegrama que acabo de enviar libera información a la policía, como consecuencia de lo cual probablemente arrestarán a Harvey Shallate y su cómplice, Henry Gillard, alias Jones, por el asesinato de Gavin Kingscott. ¿Y ahora entonces? Shallate, pero ya está en la cárcel. Claro, considérelo. La pena de 5 años era su condena, porque la falsificación era de un tipo extremadamente peligroso. Usted mismo dejó Chelsea hace más de 3 años y me dijo que su dificultad ocurrió hacía 1 año antes. Eso hace 4 años por lo menos. La buena conducta en prisión saca a un hombre de una sentencia de 5 años en ese tiempo o menos incluso, y de hecho, Shallate fue liberado hace más de 1 semana. Aún así, me temo que no veo hacia dónde se dirige. ¿De quién es esta historia sobre el robo de diamantes de Harvey Shallate? ¿De la suya propia? Exactamente, es totalmente suya. Su reputación anterior lo hace parecer una persona cuyas historias deben aceptarse sin duda ni cuestionamiento. Pues la verdad que no, creo que no. ¿Quiere decir que él mismo nos robó? Tengo una especie de vaga percepción de su idea ahora, pero todavía no puedo armarlo todo en mi cabeza. Todo este asunto es demasiado complicado.
Es un poco complicado para un primer esfuerzo, lo admito, así que le voy a contar. Esta es la historia. Harvey Chalit es un joven astuto y decide robar los diamantes de su empresa. Primero, prepara un escondite en algún lugar cerca de las escaleras de su oficina y cuando llega la oportunidad, guarda las piedras, derrama su cloroformo y produce un olor. Posiblemente huele un poco y de hecho se va por las escaleras y todo está listo. En la oficina, los diamantes no están. Habla del ataque en las escaleras, como hemos oído, y se le cree. Es una oportunidad perfecta. Toma su botín del escondite y se va a su casa. ¿Qué tiene que ver con esos diamantes? Todavía no puede venderlos porque el robo es notorio y todos los compradores habituales de joyas lo conocen. Siendo un criminal novato, no conoce a ningún receptor regular de bienes robados. Y si lo hiciera, preferiría esperar y obtener el valor total mediante una venta ordinaria. Siempre existirá el peligro de ser descubierto mientras las piedras no sean bien escondidas, por lo que procede a ocultarlas. Sabe que si se despertara alguna sospecha, sus habitaciones serían registradas en todos los lugares posibles, por lo que busca un lugar poco probable. Claro, piensa en sacar un panel y esconderlos detrás, pero la idea es tan obvia que no funcionará. La policía ciertamente sacaría esos paneles para mirar detrás de ellos. Por lo tanto, decide esconderlos en los paneles. Ve aquí, tomó las 2 piezas de madera con el agujero lleno del bolsillo trasero y abrió su cortaplumas. La masilla cerca de la superficie es más suave que la que está cerca del fondo del agujero. Se han usado 2 lotes diferentes de masilla, quizás mezclada de manera diferente, por lo tanto, presumiblemente en diferentes momentos. Pero volviendo a Chalit, hace agujeros con una broca central en diferentes lugares de los paneles, y en cada agujero coloca un diamante, incrustándolo cuidadosamente en masilla. Alisa la superficie con cuidado al ras de la madera y luego pinta cuidadosamente el lugar, sombreando la pintura en los bordes para que no deje señales de un parche. No hace todo el trabajo de una vez, creando un ruido y un olor a pintura, sino que continúa de manera constante unos pocos agujeros a la vez, hasta que en poco tiempo todo el revestimiento de madera está engastado con diamantes ocultos y cada panel está aparentemente sano y completo. Pero cuando vimos, solo había uno de esos agujeros en todo el lote de madera. Así es. Y esa misma circunstancia nos dice toda la verdad. Déjeme contarle la historia primero, explicaré los detalles después. Los diamantes permanecen ocultos durante unos meses. Él se impacienta, quiere el dinero y no ve la manera de conseguirlo. Finalmente decide hacer una huida e irse al extranjero a vender su botín. Sabe que necesitará dinero para los gastos y que tal vez no pueda deshacerse de sus diamantes a la vez. También espera que su súbito viaje al extranjero, mientras el robo todavía está en mente de la gente, atraiga sospechas sobre él de todos modos, por lo que por 1 centavo por 1 libra comete una falsificación audaz que si hubiera tenido éxito lo habría catapultado y le habría permitido salir del país con las piedras. Pero se detecta la falsificación y lo llevan a prisión, dejando los diamantes en su engaste de madera. Ahora llegamos a Gavin Kingscott. Debe haber sido un tipo astuto, el tipo de hombre del que están hechos los buenos detectives. Tenía sus sospechas sobre la autenticidad del robo de diamantes y mantuvo los ojos abiertos. No sabemos qué indicaciones tenía para guiarse, pero viviendo en la misma casa, un tipo inteligente como él al acecho probablemente vería lo suficiente. De todos modos, le hicieron creer que los diamantes estaban en las habitaciones del ladrón, pero no entre sus muebles, o habrían sido encontrados después del arresto. Aquí estaba su oportunidad. Chalit estuvo fuera del camino durante años y había mucho tiempo para desmantelar la casa si fuera necesario. Así que se cambió a las habitaciones de Chalit. Nunca sabremos cuánto tiempo le llevó a encontrar las piedras. Probablemente probó en muchos otros lugares primero
y finalmente encontró los diamantes pinchando los paneles con una aguja. Luego vino el problema de sacarlos sin llamar la atención. Decidió no confiar en la aguja, que posiblemente dejaría una o dos piedras sin descubrir, sino dividir cada panel cuidadosamente en astillas para no dejar ninguna parte sin examinar. Por lo tanto, tomó medidas e hizo que un carpintero hiciera una serie de paneles del tamaño y diseño exactos de los que había en la habitación, y le dijo a su casera su intención de pintar los paneles con un diseño bonito. Esto para tener en cuenta la pintura húmeda. Todo bastante inteligente, ¿no? La verdad que sí. Era un hombre inteligente, sin duda. Bueno, se puso a trabajar, sacando un panel, sustituyéndolo por otro, pintándolo, cortando el viejo en silencio, quitándole las astillas, investigándolo. La decoración avanzaba y el montoncito de diamantes crecía. Finalmente llegó al último panel, pero descubrió que había usado todos sus paneles nuevos y no le quedaba ninguno para sustituirlo. Debía de ser en algún momento en que era difícil conseguir al carpintero, tal vez días festivos o domingo, y estaba impaciente. Así que raspó la pintura y revisó cuidadosamente cada parte de la superficie. La experiencia le había enseñado que todos los agujeros eran del mismo tipo, y encontró un diamante. Lo sacó, rellenó el agujero con masilla, pintó el panel viejo y lo volvió a colocar. Estas son piezas de ese viejo panel, el único viejo del lote. 9 hombres de cada 10 habrían salido de la casa lo antes posible después de que se hiciera el asunto, pero él mantenía una frialdad inquebrantable y se quedó. Eso hizo que todo pareciera mucho más genuino que si inexplicablemente se hubiera ido como tan pronto tuvo su habitación bien decorada. Esperó que el capital original para esas operaciones de la bolsa de valores de las que hemos oído saliera de esos diamantes. Se quedó todo el tiempo que le convenía y se fue cuando estableció el servicio de limpieza con miras a su boda. El resto de la historia es bastante simple. Lo adivinará, me imagino. Sí, dije. Creo que puedo adivinar el resto en general, excepto en 1 o 2 puntos. Todo está muy claro, perfectamente claro. Mire, Jalit en la cárcel determinó obtener esos diamantes cuando salga. Para hacerlo sin sospechas, será necesario alquilar la habitación. Pero él sabe que no podría hacerlo él solo, porque la dueña, por supuesto, lo conoce y no tendría un ex convicto en la casa. Se da cuenta de que debe tener un cómplice y compartir el botín. Entonces conoce a otro convicto que parece un hombre apto para el trabajo y cuya sentencia expira casi al mismo tiempo que la suya. Cuando salen, arregla el asunto con este cómplice, que es un ladrón de casas bien educado y bastante conocido, y este último llama a la casa de la señora Lamb para buscar habitaciones. La misma habitación está en alquiler, y terminan entrando a la casa con Jalit, que es el primo inválido, entrando por la noche envuelto e irreconocible. Cuando observan la decoración del panel, no se alarman, porque suponen que se hizo sobre los paneles viejos y sobre la pintura vieja. Jalit prueba los lugares donde quedaron los diamantes, y no hay ninguno, no hay masilla. Tal vez, piensan ellos, los paneles se han movido e intercambiado en la pintura, por lo que se ponen a trabajar y los dividen todos como hemos visto, desesperándose más a medida que avanzan. Finalmente se dan cuenta de que han terminado y se van, dejando a la señora Lamb llorando por toda su maldad. Saben que Kingscote es el hombre que se les ha anticipado, porque Gillard o Jones, en su conversación con la dueña, ha oído todo sobre este trabajo en la pintura y las decoraciones en los paneles. Así que la noche siguiente parten hacia Finchley. Entran en el jardín de Kingscote y lo ven dejar salir a Campbell. Mientras no está, Jalit entra en silencio a través de la ventana francesa al salón de fumadores y lo espera, mientras que Gillard permanece afuera. Kingscote regresa y Jalit lo acusa de tomar los diamantes. Kingscote es despectivo. No le importa a Jalit, porque sabe que es impotente, siendo él mismo el ladrón original.
Además, sabe que no hay pruebas, ya que los diamantes se vendieron y se fueron hace mucho tiempo. Jaled se ofrece a dividir el botín con él. Kingscote se ríe y le dice que se vaya. Probablemente lo amenaza con echarlo, siendo Jaled el hombre más pequeño. Shillard, en la ventana abierta, escucha esto, se acerca por detrás y lo golpea silenciosamente en la cabeza. El resto sigue como una cuestión de rutina. Sujetan la ventana y las persianas para excluir la observación, dar la vuelta a todos los cajones, etc., por si las joyas están allí. Va al mejor dormitorio y prueban allí, y así sucesivamente. Al fallar, y posiblemente ser molestados después de una búsqueda de unas horas por el ruido del jardinero, Gillard, con el instinto de un viejo ladrón, determina que no se irán sin nada, por lo que balsía los bolsillos de Kingscote y toma su reloj y cadena, y así sucesivamente. Salen por la puerta principal y la cierran tras ellos. ¡Voilá! Me llenó de asombro la pronta ingeniosidad del hombre que en esas pocas horas de apresurada investigación pudo juntar con tanta precisión todos los materiales de un asunto intrincado y misterioso como este. Pero aún más me preguntaba dónde y cómo había recolectado esos materiales. No hay duda, Hewitt, le dije, de que la aplicación precisa y minuciosa de lo que le complace llamar su sentido común se ha convertido en algo muy parecido a un instinto en usted. ¿De qué dedujo todo esto? Me dijo sus conclusiones del examen de Vicarage, pero no sé cómo llegó hasta allí. No me dejaron mucho material abajo, ¿verdad? En el dormitorio, los 2 cajones que los ladrones encontraron cerrados fueron saqueados, abiertos probablemente con las llaves que le quitaron al muerto. En el piso vi un clavo francés doblado. Aquí está. Verá, está doblado 2 veces en ángulo recto, cerca de la cabeza y cerca de la punta, y está la débil marca de los alicates que se usaron para doblarlo. Es una herramienta muy común de los ladrones, y útil en manos experimentadas para abrir las cerraduras de los cajones ordinarios. Por lo tanto, sabía que un ladrón profesional había estado trabajando. Probablemente había probado los cajones con el clavo primero y luego lo había tirado para probar las llaves del muerto. Pero aún así, sabía que este ladrón profesional no vino por un robo, por varios indicios. No hubo ningún intento de tomar un plato, lo primero que busca un ladrón. Se dejaron relojes valiosos en las repisas de las chimeneas y otras cosas que generalmente van en los robos ordinarios y no fueron tocadas. En particular, observé que no se rompieron puertas ni ventanas, ni se abrieron a la fuerza. Por lo tanto, era evidente que los ladrones habían entrado por la ventana francesa de la sala de fumadores, la única entrada que había quedado abierta en el último momento. Por lo tanto, entraron, o uno lo hizo, sabiendo que el señor Kingscote estaba levantado y estando muy dispuesto, presumiblemente ansioso, a verlo. Los ladrones ordinarios habrían esperado hasta que él hubiera terminado y se hubiese ido, y luego podrían haber entrado por la ventana francesa cerrada tan fácilmente como si estuviese abierta, a pesar de las delgadas persianas de madera que nunca detendrían a un ladrón por más de 5 minutos. Uno de ellos presumiblemente lo conocía. Había venido a buscar algo que era evidente por el saqueo. Pero al final, como le robaron el dinero y no se llevaron objetos de valor más grandes, era evidente que no traían bolsa con ellos, lo que prueba que no solo no habían venido a robar, ya que cada ladrón se lleva su bolsa, sino que lo que venían a buscar no era voluminoso. Aún así, fácilmente podrían haber sacado platos o relojes envolviéndolos en un mantel u otro envoltorio. Pero tal bulto, llevado por hombres bien vestidos, llamaría la atención. Por lo tanto, era probable que estuvieran bien vestidos. ¿Lo dejé claro? Bastante. Nada parece más simple ahora que está explicado. Así es con los rompecabezas difíciles. No había nada más que conseguir en la casa. Ya tenía en mente la curiosa coincidencia de que los paneles de Chelsea se habían roto la misma noche anterior al asesinato, y decidí mirarlos de todos modos.
Obtuve de usted el nombre del hombre que había vivido en la habitación decorada antes de Kingscote, y de inmediato lo recordé, aunque no dije nada al respecto, como el del joven que había sido atacado con cloroformo por el asunto de los diamantes de su empleador. Guardo cosas de ese tipo en mi mente, ya ve, y de hecho en mi álbum de recortes. Usted mismo me contó sobre su encarcelamiento, y allí estaba yo con lo que ahora parecía un caso esperanzador tomando una forma prometedora. Así que empecé a investigar a este Shalit. Descubrí que había sido liberado solo unos días antes de que surgiera todo este problema, y también encontré el nombre de otro hombre que fue liberado del mismo establecimiento solo unos días antes. Conocía bien a este hombre, Gillard, y sabía que nadie era un sinvergüenza más probable por un crimen como el de Finchley. De camino a Chelsea, llamé a mi oficina, le di a mi empleado ciertas instrucciones y busqué mi álbum de recortes. Encontré el informe del periódico sobre el asunto del cloroformo y también una fotografía de Gillard. Guardo tantas de estas cosas como puedo recopilar. Lo que hice en Chelsea ya lo sabe. Vi que un panel era de madera vieja y el resto era nuevo. Vi el agujero en el panel viejo e hice una o dos preguntas. El caso estaba completo. Continuamos con nuestra cena. Entonces dije, ahora todo dependería de la policía, ¿no? Por supuesto. Creo que es muy probable que atrapen a Shalit y a Gillard. Gillard, en cualquier caso, es bastante conocido. Será bastante difícil para el Kingscote sobreviviente después de contratarme tener las transacciones de diamantes de su hermano muerto, expuesto públicamente como resultado, ¿no es así? Pero no se puede evitar. Así es la justicia, mi amigo. ¿Cómo se sentirá la policía sobre todo esto?, le pregunté. Oh, la policía está bien. No tenían la información que yo tenía, ¿sabe? No sabían nada del asunto de los paneles. Si la señora Lamb hubiera ido a Scotland Yard en lugar de al policía de la ronda, tal vez nunca me hubieran llamado. La misma cualidad que llevó a Martin Hewitt a clasificar como mero sentido común su extraordinario poder de deducción casi instintivo, mantenía su respeto por las habilidades de la policía en un nivel quizás más alto de lo que algunos podrían haber considerado justificado. Nos sentamos un ratito a comer nuestro postre, hablando mientras estábamos allí, cuando ocurrió una de esas curiosas conjunciones de circunstancias que notamos una y otra vez en la vida ordinaria y olvidamos tan a menudo, a menos que la importancia de la ocasión lo determine: el asunto de la memoria. Un joven había entrado en el comedor y se había sentado en una mesa del rincón cerca de la ventana trasera. Había estado sentado allí durante algún tiempo antes de que yo lo observara en particular. Por fin volvió su cara delgada y pálida en mi dirección y nuestras miradas se encontraron. Era Shalit, el hombre del que habíamos estado hablando. Me puse de pie de un salto con algo de emoción. ¡Ese es el hombre!, grité. ¡Shalit! Hewitt se levantó ante mis palabras y al principio intentó hacerme retroceder. Shalit, con un terror culpable, vio que estábamos entre él y la puerta y dándose la vuelta saltó sobre el alféizar de la ventana abierta y salió. Abajo se oyó un espantoso estrépito de cristales rotos y todo el mundo corrió hacia la ventana. Hewitt me llevó a través de la puerta y corrimos escaleras abajo. «Qué lástima que reaccionó así», dijo mientras se iba. «Si se hubiera quedado callado, podríamos haber llamado a la policía sin problemas. No importa, ahora no podemos evitarlo». Abajo, Shalit yacía hecho un bulto roto en medio de una multitud de camareros. Se había estrellado a través de un tragaluz de vidrio grueso y había caído de espaldas a través de la parte trasera de un salón. Fue llevado inconsciente en una camilla y de hecho murió en una semana en el hospital por lesiones en la columna. Durante sus periodos de conciencia hizo una declaración detallada, confirmando las conclusiones de Martin Hewitt con la exactitud más sorprendente, hasta en los detalles más pequeños. Él y Gillard se habían separado inmediatamente después del crimen, considerando que era más seguro no ser vistos juntos.
Afirmó que había soportado agonías de miedo y remordimiento en los pocos días transcurridos desde la noche fatal en Finchley e incluso 1 o 2 veces había pensado en entregarse. Cuando lo señalé con tanta emoción, supo de inmediato que el juego había terminado y aprovechó la única oportunidad desesperada de escapar que se le ofreció. Pero hasta el final negó persistentemente que él mismo hubiera cometido el asesinato o que siquiera hubiera pensado en ello hasta que lo vio consumado. Eso había sido enteramente obra de Gillard, quien, escuchando por la ventana y percibiendo el rumbo de la conversación, de repente golpeó a Kingscote por la espalda con un atizador. Y así, Harvey Shalit terminó con su vida a la edad de 26 años. Gillard nunca fue atrapado. Sin duda habrá abandonado el país y probablemente desde entonces se haya vuelto conocido por la policía con otro nombre en el extranjero. Tal vez incluso haya sido ahorcado. Y si lo ha sido, no hubo error judicial, sin importar cuál haya sido el cargo en su contra.